Hay una visión muy oscura de la vejez, ¿no? Culturalmente. Se supone que los viejos somos depresivos, solitarios, aburridos, enfermos. Y ese es de alguna manera, el viejismo que cunde, ¿no? Pero yo creo que puede haber una vejez distinta, sobre todo a partir de la prolongación de la vida, una vejez dinámica, activa, creativa, erótica. Y de eso se trata, ¿no? El rol del viejo, es decir, la sociedad, los sistemas públicos, los estados, todavía no han asumido que los viejos vivimos mucho tiempo. El único proyecto que hay es el de la jubilación. Pero fíjate, yo tengo 82 años, tengo más de 20 años de viejo, es un montón de tiempo, ¿no? O sea, lo importante es estar preparado para hacer de esa etapa cuando las circunstancias lo permiten, ¿no? Sobre todo esto siempre hay que aclararlo en un momento de gran crisis como la que vivimos en nuestro país, donde los más vulnerables son las personas mayores, ¿no es cierto? Donde las familias de alguna manera han perdido la capacidad de cuidarlos, de ocuparse de sus viejos, que representan una carga, ¿no? Una carga que se traduce en muerte temprana, ¿no es cierto?, en descuidos. Pero como te decía, hay algo, digamos, cuando no está imposibilitado por circunstancias sociales, económicas, la vejez es una etapa que puede aprovecharse no solo para continuar lo que uno ha seguido haciendo, tipo Picasso que pintó hasta los 92 años, o un actor Alterio que lo hemos visto subirse a un escenario en Buenos Aires a los 93 años, sino que es etapa donde uno se puede reinventar. Yo utilizo la frase de pagar las deudas con uno mismo. O sea, siempre hay algo que no hemos hecho que nos gustaría haber hecho. Una vocación dormida que le hemos postergado por situaciones de realidad o porque hemos hecho otras cosas. Un deseo incompleto. Y eso creo que es muy importante en la vejez. Uno puede estudiar cosas nuevas, hacer movimientos, cambiar de vida, divorciarse, separarse de replantearse cierto estilo de vida y cambiarlo. O sea, son deudas con uno mismo que uno puede pagar en la vejez. Y eso es importante. Fíjate vos que, como sabes, a mí me gusta mucho la historia. Y en la historia de nuestros próceres hay casos de esto que te digo, o sea, próceres que en su vejez cambiaron de vida o pusieron en el tapete vocaciones que no habían cumplido. Uno, por ejemplo, Rosas. Rosas escribió en su exilio en Southampton cuentos o relatos románticos, ¿no? Al estilo de la época, ¿no? Mucho sufrimiento femenino, amores contrariados, cosa que uno no se lo podría imaginar en la imagen que nuestra historia oficial ha construido de Rosa, ¿no? Y algo que yo he contado ya en otras veces es nuestro libertador, San Martín, que en su vejez, en su también destierro, en Boulogne-sur-Mer, en Francia, pintó. O sea, San Martín siempre tuvo mucha vocación por el arte y la cultura, que lo demostró fundando bibliotecas en todo Chile, en Perú, por donde andaba. Y en su vejez se conectó con su talento, que lo tenía, o sea, parece que era pintaba bastante bien. Dicen que en el Louvre, en el sótano, nunca exhibidas, hay 2 obras de San Martín. Yo no lo pude confirmar, pero pintaba marinas, ¿no? Y hay una anécdota que Tomás Guido, que fue su gran amigo, que está enterrado con él en la catedral, le escribió muy preocupado cuando San Martín se había exiliado y no tenía recursos económicos porque sus enemigos de Buenos Aires no le mandaban lo que le correspondía por general del ejército. Y entonces San Martín le contesta que se tranquilice, que él va a sobrevivir pintando abanicos y porcelanas, es decir, una pintura decorativa, ¿no? Pero bueno, de ejemplo, sí, nosotros conocemos amigos, amistades, ¿no es cierto? Vos, yo, nosotros, gente que ha hecho eso, ¿no? Que en su
Hoy justamente he estado con una pareja de ancianos donde él en viuda se conoce a su pareja y esta le enseña, el hombre viene de una familia muy represora sexualmente, y esta mujer a los 65 años le permite tener su primer orgasmo, el primer placer sexual, ¿no? O sea que él en la vejez encuentra su cuerpo, su sexo, ¿no? Su deseo. No es fácil ser viejo, ¿no? No hay viejos sanos. Todos tenemos alguna nana. Lo importante es sobrellevarlas y que eso no nos impida vivir, ¿no? Bueno, a veces es inevitable. Pero digamos, si tenemos la suerte de llegar a viejas o viejos, creo que es muy importante hacer... Fíjate vos que la vejez es en este momento la etapa más larga de nuestra vida. Es más larga que la infancia, que la adolescencia, que la juventud, tanto más larga que la adultez. Es un espacio, digamos, para llenar. Es un desafío. Es un desafío. En la vejez podemos hablar del sexo, ¿no es cierto? El prejuicio ante la vejez determina que las personas mayores no tenemos sexo, somos asexuados. Y si lo demostramos, somos o viejos verdes o viejas locas, ¿no? En el caso de las mujeres. Y eso, el gran problema, ¿sabes cuál es? Que las personas mayores asumimos eso como decreto a obedecer. Entonces es muy importante que las mismas personas mayores nos demos permiso o hacernos cargo de que somos seres sexuados hasta el fin de nuestros días. Es una sexualidad distinta, o sea, el acto sexual de una persona de 80 años no es la misma que la de 20. O sea, la penetración ha perdido su centralidad. No quiere decir que no haya, y también hay medicamentos como el Viagra y demás que ayudan, pero lo que se privilegia es la ternura, la caricia, el tiempo, la demora, la espera, el juguete sexual, la masturbación. Todo eso entra en juego en una sexualidad que es satisfactoria, absolutamente satisfactoria. Los viejos vamos sufriendo muchas pérdidas a lo largo de la vida, pérdidas afectivas, pérdidas vinculares. Perdemos seres queridos, perdemos amistades, perdemos hijos que se van del hogar y a veces, como pasa actualmente, vuelan muy lejos. Y eso es complicado porque empuja hacia la soledad, que es uno de los mayores riesgos y amenazas en la vejez. Por eso es muy clave que las personas mayores socialicemos, que tengamos una red vincular. Por eso a las familias hay que aconsejarles, está bien que saquen a pasear de vez en cuando a la persona mayor, pero lo importante es que lo ayuden a incorporarse a grupos. En la Argentina una de las cosas buenas que tenemos es que hay muchos centros culturales, centros de jubilados, dependientes de intendencias, de clubes de barrio, de iglesias, de templos, generalmente gratuitos o de muy bajo costo, cursos de cerámica, de inglés, de ajedrez, de arte. Es muy importante que las personas mayores se incorporen a esos grupos. O sea, que reconstruyan una red vincular, que se sientan esperados, que si no van, alguien llame para ver qué te pasó. Inclusive los viejos tenemos muchas veces dificultad de movilidad. O sea, son válidos entonces los grupos online, ¿no? O sea, es bueno tener grupos de chats o de Zoom. Son válidos, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera, si uno no puede desplazarse hasta al centro cultural, o si no hay ninguno cerca, hacerlo, ¿no? A través de los agrupamientos online. Pero es muy importante la socialización. Así como es muy importante el trabajo corporal. O sea, en cualquier edad es muy importante estar en buena condición física. Pero en las personas mayores es esencial.
Primero porque fortalece el sistema inmunológico, ayuda a defenderse de las enfermedades. Después pues, produce la secreción de las llamadas hormonas de la felicidad, que son, ¿no es cierto?, la serotonina, las endorfinas, la oxitocina que eleva la autoestima, también las cifras, colesterol, azúcar, presión arterial, se regularizan cuando uno hace metódicamente y rigurosamente alguna actividad física, ¿no? Fíjate vos que el fortalecimiento muscular, por un lado, impide la pérdida de músculo, que es algo grave en la vejez, y que también amenaza con uno de los grandes riesgos de la vejez, que son las caídas. O sea, las caídas con la fractura de la cadera, de los huesos. Yo empecé como muchas veces empieza, desde la enfermedad. O sea, a mí en el año 2003, 2004, me diagnostican una insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad muy grave, con una supervivencia de 5 años de vida, insuficiencia severa. Entonces mi médico, el doctor Marino, me dice, ¿por qué no haces alguna gimnasia que te ayude a fortalecer las partes sanas del corazón? Y ahí pasó lo que habitualmente pasa. Empecé con mucha pereza, con mucha desconfianza, con pesos muy bajos. Y después sucede lo que uno se vuelve adicto. Es un sentimiento muy placentero, bueno, tiene que ver con la secreción de ciertas hormonas. Uno se hace más amigo de los espejos, siente con mejor autoestima, funciona mejor sexualmente. Entonces uno se vuelve adicto a la gimnasia, ¿no? Y entonces pasan cosas milagrosas, como tu cuerpo cambia. A mí me cambió el cuerpo. Es decir, yo he tenido mucho mejor cuerpo a mis 70 años que a mis 30 años. Porque el músculo está. Es decir, el músculo está dispuesto a despertar si lo ejercitas. Y la capacidad de subir escaleras y la capacidad, digamos, de tener una vida más activa, y mejor capacidad intelectual. Fíjate vos que la capacidad intelectual está muy directamente ligada al estado físico. Se ha comprobado, por ejemplo, en una simple investigación de tomar el cociente intelectual antes de una sesión de gimnasia y al final ya ha aumentado. Inclusive hay empresas muy modernas que hacen que sus investigadores, empresas de investigación, empiecen el día haciendo una sesión de gimnasia. Se supone que eso les da mayor creatividad, mayor lucidez. O sea que es pura ganancia. O sea, yo diría que para una persona mayor, se extiende a todas las edades, pero una persona mayor no entrenar con sistema y rigor es tan autodestructivo como fumar o como drogarse, ¿no? No hay justificación. Se vive más, está comprobado científicamente que uno vive 4 o 5 años más. Pura ganancia. Yo creo que hay que asumirse como viejos. Inclusive hay muchas frases supuestamente imaginativas, como viejos son los trapos, cuando dice alguien, no, viejos son los trapos y las personas. Cuando dice, qué bien que está, no parece vieja. No, es una vieja en todo caso que está en buen estado físico. Y la palabra, ustedes hacen muy bien en reivindicar la palabra vieja, porque ese es el viejismo, el prejuicio que hace que sea una palabra difícil de pronunciar. Es la palabra que tiene más sinónimos en el diccionario castellano. Muchos más que niño, joven, adulto, muchos más. Por eso están las sustituciones. La peor de todo es abuelo o abuela, que son horribles porque de alguna manera suponen que el rol de una persona de edad es ser abuelo y abuela. No le queda otro rol, ¿no? Y sí, es muy importante reivindicar la palabra vejez, vieja, viejo.